En medio del suave clima otoñal, en una pequeña granja escondida junto al arroyo y los campos dorados de arroz Uri y Tutieu, comienzan un nuevo día lleno de cariño. El canto de los pájaros se mezcla con el golpeteo del martillo y el murmullo del agua, creando una melodía tranquila que envuelve toda la escena rural. Hoy Uri construye con sus propias manos una cocina nueva, mientras Tutieu recoge caquis maduros para preparar caquis secos al viento, ese dulce regalo que anuncia la llegada del otoño. Todo a su alrededor respira amor, sencillez y armonía, el tipo de felicidad que no necesita palabras, solo gestos cotidianos y una mirada compartida. ¿Y tú, te gustaría vivir una vida tan sencilla y en contacto con la naturaleza como Uri y Tutieu? Cuéntame en los comentarios qué te inspira este rincón de paz. La mañana de otoño en la granja amaneció tranquila, envuelta en una luz dorada que acariciaba cada rincón del jardín. Uri, con paciencia y esmero, mezclaba cemento, cavaba los cimientos y colocaba macetas de madera alrededor de la nueva ampliación de la cocina. Su objetivo era sencillo pero lleno de cariño: crear un espacio bonito y acogedor donde él y Tutieu pudieran cocinar juntos, compartiendo sabores y momentos con quienes más quieren. A lo lejos, entre los árboles que empezaban a teñirse de tonos rojizos, Tutieu recogía caquis maduros brillantes como pequeños soles, el dulce regalo del otoño. Al regresar, la sonrisa en su rostro se mezclaba con el sonido del martillo de Uri y el suave murmullo del viento. Se sentaron un momento a descansar, charlando sobre el trabajo del día, riendo entre miradas cómplices que decían más que las palabras. Uri, siempre detallista, le fabricó una mesa tailandesa de madera perfecta para preparar sus recetas tradicionales. Mientras tanto, Tutieu empezó a pelar con cuidado los caquis, colgándolos con hilo para que el aire otoñal los secara lentamente, transformándolos en un manjar dulce y perfumado. En ese pequeño rincón del mundo, entre el olor a madera recién cortada y el brillo suave del sol, la vida transcurría sin prisas, guiada por el amor, la dedicación y la sencillez. Era una escena que recordaba lo que realmente importa: compartir, cuidar y disfrutar de lo cotidiano. Quizás eso sea lo más bonito del otoño, no solo los colores o los frutos maduros, sino la calidez de quienes trabajan juntos construyendo algo con el corazón. ¿Y tú? ¿No te gustaría pasar un día así, rodeado de naturaleza, preparando comida con alguien especial, mientras las hojas caen suavemente al suelo, bajo el sol suave y la brisa fresca del otoño? Los caquis colgaban en lo alto, balanceándose lentamente con el viento como si danzaran al ritmo del tiempo. Uri, con su calma habitual, regaba las flores y ordenaba la cocina exterior, moviendo cada cosa con cuidado. Como quien cuida de algo más que un simple espacio, cuidaba de su hogar, de los pequeños detalles que hacen la vida más hermosa. Todo en aquella granja irradiaba sencillez, pero también una calidez difícil de describir. Las flores recién plantadas mostraban sus primeros brotes, llenando el aire con un perfume sutil, mientras los caquis, bañados por la luz dorada, se iban secando poco a poco, transformándose en dulzura pura. Tutieu se acercó, y juntos contemplaron el paisaje que habían construido con tanto esfuerzo. La mesa de madera, las herramientas apoyadas en la pared, los colores del jardín que cambiaban con la estación. No necesitaban palabras. Bastaba con una mirada para entender que aquel lugar era fruto de su amor y de su trabajo compartido. Uri sonrió, limpiándose el sudor de la frente, y comentó con tono sereno: «Mira qué bonito está quedando. El viento parece llevarse nuestras preocupaciones».
Tutieu asintió con esa ternura que solo aparece cuando uno se siente en casa. En ese instante todo parecía detenerse: el canto de los pájaros, el aroma a tierra mojada, el movimiento pausado de los caquis en el aire. Todo se unía en una escena de paz absoluta. Era la imagen perfecta de un amor sencillo, hecho de gestos cotidianos y silencios compartidos. En un mundo que corre sin descanso, ellos habían encontrado su propio ritmo, el de la naturaleza y el corazón. ¿Y tú no sientes a veces el deseo de vivir así? De dejar que el viento de otoño te acaricie el rostro, mientras miras cómo el sol ilumina los frutos de tu esfuerzo y compartes una sonrisa con alguien que amas. Porque al final la verdadera felicidad no está en lo grandioso, sino en esos momentos pequeños llenos de amor y serenidad. Tutieu sonrió con dulzura y con voz suave como un suspiro murmuró: «Ojalá nuestra vida siempre sea tan ligera como esos caquis que cuelgan en el viento». Sus palabras flotaron en el aire, delicadas, casi como una plegaria. Uri la miró en silencio durante un instante con esa expresión profunda que no necesita traducción. Luego respondió con una sonrisa cálida, cargada de ternura: «Yo solo deseo poder estar contigo cada día, cuidar de este lugar juntos y vivir en paz». No hizo falta decir más. Entre ellos el silencio tenía su propio lenguaje. Uno hecho de amor tranquilo, de miradas sinceras y de la promesa tácita de permanecer uno al lado del otro. El sol comenzaba a bajar detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. En el pequeño huerto los caquis colgaban brillando bajo la última luz del día, meciéndose con la brisa otoñal, como si bailaran lentamente al compás del amor que llenaba aquel rincón. El aroma a madera fresca se mezclaba con el dulce perfume de las frutas maduras, y el sonido de sus risas se perdía entre los árboles, envolviendo todo en una atmósfera de serenidad pura. Uri se acercó a la nueva cocina que acababan de construir, acariciando con orgullo la madera pulida del mostrador. Tutieu, de pie a su lado, observaba cómo el humo del fuego subía en espirales suaves, fundiéndose con el aire fresco. Habían trabajado juntos todo el día, él levantando paredes, ella preparando los caquis para secar, y aunque el cansancio pesaba en sus cuerpos, la felicidad brillaba en sus rostros. Era la satisfacción de saber que todo lo que tenían lo habían construido con sus propias manos. Unos pájaros cruzaron el cielo en dirección al bosque cercano. Uri tomó la mano de Tutieu, y ambos permanecieron así en silencio, mirando cómo el día se despedía. No necesitaban grandes palabras ni promesas eternas. Solo ese momento bastaba. Un hogar pequeño, un atardecer dorado, el olor del otoño y dos corazones latiendo al mismo ritmo. La risa de Tutieu rompió el silencio con una dulzura que parecía música. Uri respondió con otra carcajada, y el eco de su alegría se mezcló con el crepitar del fuego y el susurro del viento. Así terminó su jornada entre el perfume de los caquis secos, el sonido de la vida sencilla y la certeza de que el amor verdadero no necesita lujo ni ruido, solo dos almas que eligen caminar juntas.